Yo comencé en esta intención del yoga hace 10 años. Cuando comencé básicamente por bienestar para mí. Comencé porque no podía dormir, sufría de insomnio, tenía sobrepeso. En ese momento tenía un emprendimiento propio y la verdad es que en las noches no podía dormir, estaba trabajando todo el tiempo y sentía que no podía con todo lo que estaba haciendo y necesitaba un descanso, necesitaba algo alterno que me permitiera sentir me he empoderado en lo otro que estaba haciendo, sentir que podía hacer las otras cosas bien. Y comencé a hacer un instructorado de yoga. A buscar algo más relajado que hacer en la vida, me hice un instructorado de yoga con la intención clara de no dar clases de yoga, sino de seguir siempre en mi profesión. Esto fue hace 10 años, fue un instructorado que para los instructorados que vemos ahora fue un instructorado largo, duré 2 años estudiando. Después seguí estudiando 2 años más, pero siempre enfocado en mi bienestar y en el aprendizaje. Después estudié otra práctica terapéutica y la verdad es que mi vida cambió en esos 5 años. O sea, mi cuerpo cambió muy rápido. El sueño también fue una cuestión inmediata. La verdad es que comencé a practicar yoga y el tema del insomnio se fue muy, muy, muy rápido. El peso comenzó a cambiar, la alimentación comenzó a cambiar, un montón de situaciones comenzaron a suceder, pero yo era una persona que realmente no estaba buscando eso. Comencé solamente buscando conocer el yoga y poder dormir mejor. Y comenzaron a suceder un montón de cambios. Después de eso decido regresar a vivir en Colombia y, y sentí la verdad como lo que a veces dicen del llamado, y que es de verdad un llamado del corazón de, oiga, hay mucha gente que estaba igual que yo, que tiene todos esos problemas con los que yo comencé, pues vámonos para Colombia a darle energía a eso, al bienestar. Por eso no me fui para Bogotá, por eso no me fui para Medellín, porque pues son espacios grandes donde hay un montón de opciones, que a pesar que son ciudades caóticas, igual tienen muchas opciones para el que las quiere buscar. Y decidí venirme para Santa Marta, que por el contrario, la verdad, no, las opciones del yoga cuando yo llegué acá eran muy pocas. Cuando llegué no había el primer estudio de yoga en Santa Marta. Los únicos que daban yoga eran los chicos de Hastinapura como estudio, y ese año justo comenzaron, se abrieron 2 estudios nuevos y así pues ha ido creciendo mucho el yoga acá en Santa Marta. Dentro de esa idea de venir a compartir yoga, pues no era venir a compartir yoga y con esa intención no era venir a hacer un negocio del yoga. Entonces, lo primero que abrí fue un espacio en la Quinta de San Pedro Alejandrino, abierto para toda la comunidad todos los sábados, donde se dan clases de yoga, pero que no solamente han sido clases de yoga, sino que hemos invitado a profesores de danza, hemos invitado a profesores de tai chi, hemos invitado a profesores, hemos hecho eventos grandísimos con muchísimas personas, muchísimas actividades, han comenzado el último año, en 2020, cuando hicimos el último evento, vinieron personas de Cartagena, de Bogotá y de otras ciudades a hacer actividades dentro de este evento, que continuó siendo gratuito. El evento nunca paró. Entonces, más allá de todo el trabajo del yoga físico y de todo lo que yo aprendí de respiración y de meditación, una de las cosas que aprendí que me llevaron a donde estoy es el karma yoga, es el yoga del servicio, es el trabajo de corazón, eh, sin esperar nada, sin esperar ningún tipo de respuesta, más allá de lo que sea, no esperar nada, simplemente entregarse, plantar esas semillas sin saber si son manzanas, naranjas o alguna otra cosa. Cuando pienso en ese espacio y por qué ese espacio ha crecido, yo creo que lo que más ha hecho crecer el espacio es el no tener expectativas más allá que el bienestar. O sea, nunca me imaginé cuántas personas iban a llegar. Nunca me imaginé, ni dije, es que yo quiero que esto, no, o sea, yo quería que todo el mundo tuviera acceso al jardín de la ciudad y al yoga. Y así como dice Rosa, en las últimas fechas antes de ya comenzar a tomar los cuidados necesarios, la última vez fuimos 120 personas. 120 personas en Santa Marta es un número muy grande, más que todo 120 personas practicando yoga.
Entonces, pues esos Yo te fueron... conocí fue durante la pandemia y te conocí fue por el computador, ¿verdad? Online. O sea, no fue allí presencial, sino online. Y tú sigues haciendo esa parte de yoga también online. Las clases se siguen transmitiendo, sí, 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 Ujú. porque fue como, wow, podemos hacer eso también y no podemos que, o sea, podemos abrir el espacio no solamente a las personas que están presenciales, sino a las personas que están en cualquier lugar. Las clases se comenzaron a transmitir por Facebook Live, primero por Zoom, hicimos un par de grabaciones. Actualmente estamos por Facebook Live los sábados, en el mismo horario, es en vivo, y las clases también quedan grabadas. Entonces, aparte de eso, podemos compartir el espacio, que yo creo que el espacio es el 50% de lo hermoso que se puede generar en ese espacio de la quinta. Podemos compartir eso con cualquier persona que se quiera conectar. Porque a veces hay momentos de silencio, les juro, hay momentos en los que yo no hablo en la cámara, les digo a todos escuchen los sonidos y es los pájaros me hacen caso y comienzan todos a cantar y es una cosa que la verdad es hermosa. Es un lugar históricamente importante para todos nosotros, para toda Latinoamérica, pero aparte, para nosotros en Santa Marta es el único jardín que tenemos, es nuestro jardín. Entonces, eso es lo que hago por ahora. Hermoso, hermoso, David. O sea, yo sé que nosotros vamos a hablar más adelante de yoga porque algo tienes que tener muy especial. Yoga, tú sabes, hoy en día hay clases de yoga por todos lados, hay clases de yoga por el computador, pero ¿qué hace que tus clases de yoga sean muy especiales? ¿Por qué va tanta gente? Aparte de buscar el bienestar, ¿cierto? Porque lo hacen por bienestar. Algo tiene que tener, profesor, para que invite a que más gente quiera integrarse a esa experiencia que tú les ofreces. Creo que es la historia, creo que es de donde vengo, de venir de una persona con insomnio, una persona con mucho estrés laboral, con la vida típica que tenemos todos nosotros, con la misma duda y con el mismo miedo de llegar a un salón de yoga y que me pongan a hacer cosas rarísimas y no entender qué es lo que está pasando ahí. Y desde ese mismo lugar fue que yo directamente ya había practicado yoga, pero decidí hacer un instructorado porque necesitaba poder entender qué era lo que iba a hacer en ese salón. Y siempre lo hice en esa práctica mía. Entonces yo siempre he sentido que es eso. O sea, cualquier persona que llega a la quinta se siente muy segura porque yo le transmito esa confianza de no te preocupes, vas a llegar hasta donde tú puedas. Usa este espacio de momento para conocerte, para disfrutar de ti mismo, para disfrutar del lugar. Entonces yo creo que sobre todo acá conmigo no se viene a hacer yoga para tomarse una foto para Instagram. Eso ¿Mm? es, eso no existe. O sea, sí se toman fotos para Instagram, no para que la postura se vea linda, sino para mostrar las sonrisas de la gente y para demostrar esa alegría que terminamos todos en la clase. Pero hacemos a veces paro de cabeza y al final del paro de cabeza siempre les digo, acuérdense que el yoga no es pararse en la cabeza. Eso es solamente una cosita, una partecita de un montón de cosas que nos permite y que nos ofrece el yoga como técnica. Dentro de los yogas del asana, ¿cierto? Pues eso lo vamos a ver, como dijimos, más adelante. Pero hoy vamos a hablar es de la respiración y de la meditación, ¿cierto? La respiración como parte definitiva en este proceso de entender qué es el yoga. Total. Porque pues no sé si varios han practicado yoga y sé que muchos tienen conocimiento del yoga en este momento. La manera como se aborda una postura física es desde la respiración. La práctica del yoga se vive en el trabajo de respiración. Puedes estar en una postura de torsión, puedes estar en una postura de equilibrio, puedes estar en una postura súper difícil o en una súper fácil para ti o para otra persona. Pero siempre durante ese momento de estar en el asana, utiliza la respiración para profundizarla, para reconocerla, porque el cuerpo se mueve todo el tiempo, por más que tú creas que estás absolutamente quieto, hay un montón de movimiento en tu interior y uno de esos es la respiración. Si no respiramos, no estamos, es así de sencillo, no hay vuelta atrás, tenemos que respirar. Entonces, en ese proceso de respiración
Es como realmente sucede el proceso del yoga de reconocer el cuerpo en esas posturas. Las posturas son un marco, pero al final lo que tú pintes dentro de ese dibujo tiene que ver mucho más con la respiración y por supuesto con la meditación, porque al final los colores y las formas las está poniendo la mente. Porque yo decía cuando les invité a todos que era una respiración consciente, o sea, la respiración como tal es un acto inconsciente que nacemos todos, como son los diferentes, como es la respiración, como es la digestión, como es, o sea, el regenerar nuestras células, son actos inconscientes que suceden, queramos o no queramos nosotros, o sea, sucede. La respiración consciente en la yoga se vuelve tú siendo muy claro lo que estás haciendo para integrarte a ti mismo. Entiendo yo que lo estás haciendo en esa forma en el yoga para que no te hagas daño a tu cuerpo. Eso es lo que pasa cuando la gente no es consciente de su respiración. Eso es parte muy importante de lo que estás diciendo. Cuando tú abordas la postura desde la respiración y puedes respirar en una postura, generalmente vas a poder tener los beneficios de la postura. Cuando tú estás agitado, cuando tú sientes presión, cuando no puedes respirar, eso ya es una señal de que la postura tienes que encontrar una manera diferente para abordarla. Porque cuando ya estás agitado, es que ahí en esa postura tienes que tal vez volverte un paso atrás. Es casi como una alarma que te va diciendo, mira, 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 espérate, devuélvete y está consciente. Creo que, como dices, hay varios procesos que son naturales e inconscientes, ¿no? Pero, por ejemplo, qué interesante que es también hablar de la alimentación consciente, ¿no? Uh-huh. Que comemos, cómo lo comemos, de nuestro dormir consciente. ¿Qué hago yo antes de irme a acostar a dormir? ¿No? ¿Qué pensamientos tengo antes de de ir a la cama? ¿Qué hago una hora? No, podemos trabajar todos esos elementos de una manera consciente. Cuando trabajas la respiración consciente, creo que básicamente estás en el presente. O sea, dentro de todo, estás en el presente. Estás en una postura de yoga y estás respirando, estás haciendo tu postura de yoga y estás presente. Estás lavando los platos conscientemente y estás conscientemente lavando los platos, porque uno puede lavar los platos igual que como respira. Uno puede lavar sin ni siquiera mirar los platos. ¿Sí me entiendes? Eso y estás pensando en el trabajo y estás pensando en lo otro que vas a ensuciar los platos. Y eso no es estar en el presente, eso es estar en la imaginación, es estar en las suposiciones, es estar en los recuerdos, es estar en todas estas cuestiones de la mente que lo que hacen es alejarnos de las experiencias que podemos vivir en el aquí y el ahora, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar. Obviamente cuando tengamos procesos de planificar, cuando tenemos que hacer cosas de trabajo y tenemos que pensar hacia dónde vamos a llevar algo, ese es un momento indicado para eso. Pero pues cuando estás practicando yoga o cuando estás haciendo otras cosas, la idea es que puedas estar en ese trabajo de respiración. Y hay diferentes, o sea, claro que sí, y tú lo conoces, diferentes formas, te perdí, diferentes formas de respiración dentro del yoga, que nos puedas tú contar y que podamos nosotros practicar ahora contigo. Sí. Los ejercicios de respiración se llaman pranayamas. Uh-huh. El prana es la energía vital del cuerpo. Esta energía vital nace desde Kundalini, que podríamos llamar, se encuentra en la base de la pelvis. Hay muchos que no conocen qué es el Kundalini. Les voy a contar todos los procesos que tienen que ver con el mundo exterior, la energía del cuerpo, el prana y los canales energéticos que son los nadis, tienen una recepción antes que la mente. Nosotros tenemos alguna experiencia y todo nuestro sistema energético, antes de procesarlo por la mente, ya lo procesó. Emociones de tristeza, de alegría, algo que nos haga sentir bien o no, se va generando, se va expandiendo por nuestro campo energético. Después de nuestro campo energético, llega hacia la mente.
El nacimiento de este campo energético se dice que está en el piso de la pelvis, en nuestro primer chakra. Los chakras son nadis más importantes y Kundalini es el nacimiento de esta energía vital. Muchas personas representan a Kundalini como dos serpientes que se elevan, similares al símbolo de la medicina. Dos serpientes que se van cruzando y que van subiendo. Estas serpientes nacen de Kundalini y Kundalini se representa como una serpiente. Y estos dos canales, estas dos serpientes que se elevan representan dos o tres de los canales energéticos más importantes del cuerpo, que están relacionados con nuestras fosas nasales y la columna vertebral. Cada fosa nasal está relacionada a uno de estos. Uno está representando la luna, el otro está representando el sol, uno está representando lo femenino, el otro está representando lo masculino, uno está representando el frío, el otro está representando el calor. Entonces estamos trabajando a través de la respiración, balancear nuestra energía. Uno de los ejercicios que más comunes se realiza justamente es la respiración intercalada. Es una respiración en la que tú primero inhalas por la fosa nasal izquierda, después puedes mantener la retención del aire enfocándote en la zona del tercer ojo, en la zona de este chakra, y exhalas por la derecha. Inhalas por la derecha y exhalas por la izquierda. Es interesante que pensemos en los tiempos de la respiración, porque pensamos en la respiración como un todo. Entonces está inhalar. Perdón un segundo, en esta respiración que tú estás explicando, ¿tiene algún nombre y ayuda en alguna forma? ¿Ayuda especialmente a algo? Yo sé que es así, Pues, es así. Lo que hace sobre todo, todas las respiraciones son meditativas. Todas las respiraciones son meditativas. Con la respiración tú puedes ayudar a sanar tu cuerpo, pero aparte también con la respiración puedes enfriar tu cuerpo, puedes calentar tu cuerpo. Con la respiración puedes manejar un montón tu cuerpo. O sea, si tú aprendes a manejar la respiración, tu vida te aseguro que cambie. Si comienzas a sumar la respiración todos los días, sí. Esta respiración intercalada se llama en sánscrito Anuloma Viloma, que quiere decir contra y a favor del pelo. Entonces estás como respirando y exhalando contra y a favor del pelo. Les quería comentar el tema de los tiempos de la respiración, porque todos los pranayamas los puedes hacer solamente inhalando y exhalando, pero puedes sumar algo que yo les recomiendo que intenten estar más conscientes de eso, que son las retenciones. Entonces, retención con aire y retención sin aire. Cuando utilizan la retención sin aire, pueden activar otras puertas, que no los quiero llenar tampoco de mucha información, que se llaman bandas, que son el piso de la pelvis, el abdomen y la garganta. Estos generalmente se activan cuando uno exhala y se queda sin aire. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando se expande el prana, la energía vital se genera. Entonces, cuando tú la encierras, lo que haces es que distribuyes esa energía vital. En la filosofía del yoga, principalmente de la India, hay toda una composición y un trabajo alrededor del sistema energético. Hay movimientos, los chakras son transformadores de energía, pero aparte de eso hay qué pasa con la energía de arriba, qué pasa con la energía de abajo. Hay toda una distribución bien interesante que se llaman los vayus, que son con respecto a la respiración. Cuando trabajan la respiración consciente, observen Kumbhaka, observen las retenciones. ¿Qué pasa con su mente cuando ustedes retienen con aire? ¿Qué pasa emocionalmente? Porque es interesante, es muy interesante. ¿Qué pasa emocionalmente cuando ustedes retienen sin aire? ¿Qué es? ¿Practicamos eso que estás diciendo? Quiero que unamos la respiración completa, la respiración autónoma completa, pero que entiendan también por qué nos vamos a quedar un ratico sin inhalar, perdón, sin exhalar, ni sin inhalar, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer con ese tiempo? Porque perfectamente pueden utilizar ese tiempo para pensar en qué van a hacer después de la reunión, ¿no? Pero no, mejor enfoquemos ese tiempo en qué estoy sintiendo en mi corazón, qué está pasando con mi mente,
¿Qué está pasando con mi cuerpo y cuáles son ese tema? Entonces, lo primero que vamos a hacer un ejercicio rápido, pero necesito que ustedes se encuentren. Y que se encuentren es que ustedes observen su respiración. Y es yo creo que más difícil que controlar, es más difícil soltar. Es más difícil ser observadores y no controlar. La mente es súper poderosa. Entonces, por favor, encuentren una postura cómoda, que sus pies estén cómodos, que su columna esté bien alineada, porque ahí están los canales energéticos. Relajen sus brazos y cierren sus ojos. Al cerrar sus ojos, comiencen a observar la respiración y todas las sensaciones que les ofrece. La expansión, el movimiento, es su respiración natural. Traten de no controlarla, traten de ser solamente observadoras y observadores. ¿Están tardando lo mismo en inhalar y en exhalar? Son preguntas para que se hagan ustedes. El movimiento de la inhalación les permite sentir toda su capacidad pulmonar. Observen la temperatura del aire en las fosas nasales. Conéctense con su piel. Ustedes tienen la capacidad de sentir la temperatura en cualquier lugar de su piel. Sientan la temperatura del aire que ingresa y del aire que sale por sus fosas nasales. Vamos ahora a comenzar a modificar la respiración. Y vamos a inhalar despacio, llenándonos como una copa del abdomen hacia las clavículas y sintiendo que exhalamos como si desocupáramos esa copa de las clavículas hacia el abdomen. Vamos a comenzar a respirar más lento. Enfócate en exhalar despacio y que la inhalación siga el tiempo de la exhalación. Trata de llevar las clavículas con la próxima inhalación más cerquita del mentón y relaja los hombros cuando exhales. Mantén la energía en tu columna, pero no en tus hombros. Muy bien, vamos abriendo los ojos despacito. Vamos a usar estos dos deditos para tapar la fosa. Estoy usando mi mano derecha. Y vamos a usar estos dos deditos para tapar la fosa nasal izquierda y estos dos deditos para tapar la fosa nasal derecha. Hay un gurú que dice en sus libros que vamos a tratar las fosas nasales como si fueran los pétalos de una rosa que no queremos lastimar. No empujen demasiado, simplemente traten de hacer una suave presión, que la punta de la nariz no se mueva y vamos intercalando. ¿Listo? Vamos a hacer 3 veces. Inhalo por las 2 y empujo todo el aire por la izquierda. Esto lo hacemos para limpiar los canales energéticos. Entonces lo vamos a hacer antes de iniciar los pranayamas, ¿ok? Cierren sus ojos y yo les voy a comenzar a guiar. Vamos a hacer entonces, ya saben, tapo y tapo.
Listo, cierren sus ojos para que el trabajo los pueden mantener abiertos, pero como para que puedan concentrarse un poquito más. Tapen la fosa nasal derecha, inhalen por la izquierda. Retengan el aire y concéntrese en el tercer ojo o entrecejo. Exhala por la fosa nasal derecha. Quédate sin aire. Inhala derecha. Retención de aire, Kumbhaka. Exhala izquierda. Kumbhaka. Inhala izquierda. Kumbhaka. Exhala derecha. Kumbhaka. Retención. Inhala derecha. Kumbhaka, retención. Exhala izquierda. Kumbhaka. Inhala izquierda. Kumbhaka. Exhala derecha. Kumbhaka. Inhala derecha. Kumbhaka. Exhala izquierda. Puedes relajar la mano. Mantén los ojos cerrados. Solamente realizamos 3 veces el ciclo. Observa los cambios que generan hacerlo tan corto tiempo. Pueden abrir sus ojos. Particularmente, considero que los trabajos más profundos se hacen cuando trabajas con la respiración. Creo que, no sé si ustedes pudieron notar, hicimos el ciclo solamente 3 veces. Yo generalmente recomiendo hacerlo mínimo 6 veces para una clase de yoga o antes de una meditación, mínimo 6 veces. Solo con 3 veces, creo que solo con el primer ejercicio de observar su respiración, les permitió como agarrar todos sus pensamientos, sacarlos y aclarar su mente. Y después esos pensamientos también se van a comenzar a organizar y va a comenzar a suceder un proceso diferente. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, ansiedad, hay una de las respiraciones que yo creo que es uno de los primeros ejercicios de respiración que aprendemos, que es la respiración Ujjayi, que se le llama la reina de las respiraciones. Y es ese trabajo de reconocer nuestra respiración. La respiración Ujjayi, que está relacionado a las puertas que les comenté antes, que les dije la puerta del piso de la pelvis, abdomen y garganta, está ubicada en esta zona.
Yo les recomiendo siempre hacerla de una manera muy suave. Es una respiración para que ustedes escuchen, no es una respiración para que escuche todas las personas, porque vas a un salón de clase y escuchas gente haciendo mucho ruido. Ujú. Y entonces lo que haces es como si fueras a empañar un vidrio, haces, pero vas a seguir haciendo ese sonido cuando inhalas y cuando exhalas por la nariz. Seguramente no me alcanzan a escuchar. Entonces es este sonido como las olas del mar, es como realmente sentirnos en esa fluidez, porque somos esa fluidez, somos ese dar y recibir del universo. Todo el tiempo estamos recibiendo y entregando. Y muchas veces necesitamos reconocer si estamos dando lo mismo que estamos recibiendo, porque muchas veces eso también tiene que ver con nuestras emociones. ¿Qué tanto retengo el aire? A veces inhalo y como que me quedo como que tienes que soltar el aire. Y cuando comienzas a hacer esos ejercicios es que comienzas a notar un poquito más. Entonces vamos a hacer un poco más de respiración Ujjayi y vamos a hacer un mudra, que es el mudra que se utiliza para cerrar todas las puertas. Entonces lo que hacemos es apoyar el dedo pulgar adentro o afuera de los estos. Estos dos deditos van a tapar los ojos. Perdón, este dedito va a tapar los ojos. Este dedito va a tapar suavecito la nariz porque igual tenemos que respirar. Y este va a tapar la boca. Y vamos a comenzar a inhalar y a exhalar haciendo ese sonido en la garganta, haciendo el sonido Ujjayi. Entonces, cierren sus ojos, tápense y comiencen cada uno a respirar a su tiempo. Respiren despacio. Relajen sus manos, relajen la respiración, vuelvan a la respiración natural. Observen si su respiración cambia, si hay algo diferente, observen cómo funciona la mente. Esta respiración generalmente mueve mucho la flema de la garganta. Entonces, cuando la comiencen a practicar, puede ser que también generen en las primeras semanas un poco de moco. Pero particularmente lo que estás haciendo es limpiar. Es una respiración para ser suave, para no forzar la glotis eh, y sobre todo enfocarnos, lo que les decía, en escuchar su respiración, en escuchar solo la respiración. Y ahí es donde comienza el proceso de meditación. Es uno de los grandes elementos que nos ayuda a trabajar la meditación, es la respiración. Tú decías también que con la respiración podemos calentar o enfriar el cuerpo, ¿verdad? Em, que es otro tipo de son dos tipos de respiración realmente muy diferentes. Y es, Si nos hay puedes contar. una de las respiraciones, Shitari, es una respiración, a mí no, eso es lo bueno, ¿no? El yoga generalmente tiene varias opciones. Para hacer este ejercicio, generalmente lo que tienes que hacer es doblar la lengua, pero mi lengua no se dobla. Entonces, La mía sí. puedes doblar la lengua, lo que haces es solamente apoyar. Y no te vas a inhalar por la boca y vas a exhalar por la nariz. Si haces, y puedes hacerle la lengua, la doblas y queda así como una canoita entre los dientes y
Cuando se hace este ejercicio, yo les cuento una anécdota. Yo no sé si Rosa justo estaba ese día en el museo. Ustedes saben que en Santa Marta hace mucho calor. eh, y estábamos en la clase y ese día justo particularmente hacía mucho calor. Y ese día los invité a que comenzáramos la clase realizando 108. Como tu gatito, ¿cómo se llama? Es una, esta es la chiquita. Hermosa. Y éramos más o menos yo creo que unas 70 personas y estábamos, hacía mucho calor, hicimos los 108 ohms para entrar en meditación antes de la práctica, pero realmente después de eso la gente estaba súper acolorada, porque aparte el ohm es una vibración que también te eleva muchísimo. Y comenzamos a hacer esta respiración, la estuvimos haciendo, yo creo que más o menos unos 5 o 8 minutos. Fue increíble cómo bajó la temperatura alrededor. O sea, no le bajó la temperatura al cuerpo a las personas solamente. Comenzó a cambiar la temperatura del aire alrededor de nosotros. Se sentía brisa fresca, o sea, estábamos todos en el mismo lugar, nadie se había movido, pero yo les aseguro, y todos lo sentimos, porque después se los pregunté, les dije, ¿ustedes sintieron lo que sentí yo? Porque fue brisa que comenzamos a generar nosotros mismos de aire frío. La temperatura bajó, el ritmo cardíaco bajó, todos cambiamos muchísimo como esta cuestión del calor y pudimos realizar mucho mejor la práctica. Y lo he hecho en otras oportunidades, digamos que ¿Crees no. que esta respiración sirve también para bajar la tensión alta? Sí, sí, sí. Esa respiración también sirve. Hipertensión. Sí. En cambio, la otra, Subir la temperatura, sí. la otra que es la respiración de fuego, que es la respiración bástrica, que justamente se enfoca en ese chakra, que es el chakra de fuego, que es una respiración mucho más ágil y mucho más activa. Esa generalmente te ayuda a subir la tensión baja y si sufres de tensión alta, tienes que hacerla con cuidado. Eso es bien interesante. Porque esta, por ejemplo, lo que puede hacer es bajarte mucho la tensión también. Entonces, si sufres de tensión baja, tienes que hacerla con cuidado o tienes que mejor no hacerla. Te hago una pregunta, ¿esta, la que hicimos primero para bajar la temperatura, va a un chakra determinado, el de la garganta o no? Así es, sí, exactamente. Está relacionada al chakra de la garganta. Es ahí donde nos enfocamos y está enfocada, podemos también trabajarlo, si queremos trabajar un poco más el frío, hacer solamente el trabajo con la fosa nasal izquierda. La fosa nasal izquierda es la que también trabaja el frío y está relacionada a ese chakra. Si queremos trabajar un poco más, yo creo que la respiración de fuego de por sí ya es bastante activa, pero también podemos trabajar la respiración a través de la fosa nasal derecha y esa va a generar más calor. Una visualización de la respiración también ayuda muchísimo a colocarle la intención, ¿no? Como visualizar, conectarte con el chakra que estás trabajando, como dices tú, chakra de la garganta es cuando estamos trabajando el frío y chakra manipura, debajo del esternón, es la que trabaja el fuego. Aparte es donde están todos los intestinos, entonces hablamos del fuego gástrico y es ahí donde estamos procesando alimentos, es ahí donde estamos recibiendo también la energía para pararnos, para trabajar frente al mundo, por eso es que hablamos del chakra del poder, pero no del poder no del poder de yo soy poderoso, sino el poder de yo soy poderoso, sin el ego, yo soy poderoso, tengo ese poder como parte de mí. Entonces ese es el chakra manipura. Que también sirve, no, es que cuando estabas hablando de las fosas nasales, depende del lado que te acuestes, ayuda a que te duermas más fácil o no, ¿verdad? Mira, eso no lo sabía. ¿Ah, no lo sabías? No, eso no lo sabía. Noto mucho, por ejemplo, y no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando tengo un cambio emocional, respiro mejor por una fosa nasal que por otra. Entonces, si estoy de repente en otro estado emocional, respiro mucho mejor por la izquierda que por la derecha. Y noto también cuando estoy súper balanceado, como que estoy como en esa onda que todo, estoy ecuánime ante las situaciones, generalmente respiro igual por las dos fosas nasales. Y no es que estamos cambiando, eso es como una
O sea, cada X minutos estás cambiando el lado izquierdo al lado derecho y es como si tuviéramos una compuerta aquí arriba. Ok. Se cambia de un lado para otro. Mira, Es increíble, ¿cierto? increíble. Mira, y tú ibas a explicar de la respiración para calentar, ¿verdad? Yo sé que ya estamos encima y que podíamos hacer un ratico de meditación porque son las 6:44, pero para que entiendan esta respiración, los que tienen tensión alta, por favor no la hacerla, pero que ayuda a calentar cuando está haciendo mucho frío. Sí, señora. Bueno, No sé, pues ¿qué dices tú? todos sí podemos, pues yo creo que, miren que las hemos hecho de alguna manera corta, es como una Ujú. experiencia muy pequeña de lo que realmente pueden vivir ustedes si comienzan a practicarlas todos los días y aparte si las practican más tiempo, pueden elegir alguna de las respiraciones como también pueden hacer una crilla con varios tipos de respiración. Sobre ¿Una todo, crilla? con una crilla Que los entienden, sí, no entienden. es justamente como una organización de trabajos de respiración que vas a hacer enfocados a un objetivo. Es como cuando organizas una serie de posturas de yoga y lo llamas vinyasa. Es como la organización de tu trabajo de pranayamas. Eh, bueno, vieron, tenemos los pulmones acá arriba y nuestros pulmones descansan sobre el diafragma, al igual que nuestro corazón, están apoyados en el diafragma. Están los órganos abdominales abajo del diafragma. Cuando nosotros inhalamos, empujamos con el diafragma los órganos abdominales salen hacia adelante. Cuando exhalamos, los órganos que no pasan todos igual, es un proceso también para ver cómo estamos respirando. Cuando exhalamos, los órganos deberían ir hacia adentro y los pulmones se van a achicar. Entonces el diafragma, en vez de estar acá, pasa para acá arriba. Se va moviendo. Es importante tener también una amplitud. Lo que hacemos con la respiración de fuego es quitar el enfoque de las fosas nasales, quitar el enfoque de las costillas y del pecho para enfocarnos en que el movimiento sea más abdominal. Entonces es el abdomen el que empuja el aire. Un ejercicio que yo generalmente hago es como colocar, colocar una mano en el abdomen y colocar otra mano debajo de la nariz y empujar el aire con la mano de abajo y sentir esa fuerza, pero que no sea la nariz la que hace fuerza, sino que realmente sea el abdomen, como si fuéramos empujando una válvula. Y para inhalar, solo relaja el abdomen, porque el resto del cuerpo va a hacer lo mismo. Entonces puedes comenzar a... Y a medida que vas avanzando, vas encontrando tu propio ritmo. Cuando terminas, inhala profundo, exhala profundo todo el aire y después inhalas y vuelves a hacer retención y te enfocas en el tercer ojo. Te enfocas acá, tu concentración va hacia ese lugar. No debería doler. En el momento en el que duela, tienes que encontrar un mejor ritmo para esa respiración. Eh, y tienes que encontrar tu propio ritmo. Yo creo que es indispensable eso, porque la gente tiende a seguir el ritmo del profe. Entonces, puedo comenzar solo y después voy subiendo y entonces un día lo hago 5 minutos o lo hago 3 minutos, al siguiente día lo hago 5 minutos, puedo encontrar más o menos 5 o 7 minutos es un buen tiempo para hacerlo y después de eso tratar de meditar un tiempito. Esta respiración también, aparte de generar calor, también hace que la mente entre en estados meditativos bastante rápido. Uno encuentre cómo va a ser la sesión, el espacio de respiración. Vamos a hacerlo 3 veces, ¿ok? Entonces, comienza, vamos a comenzar, inhala hasta el 70% de tu capacidad, relaja los labios y comenzamos.
Inhala. Exhala todo el aire. Inhala profundo. Retención. Exhalo. Inhalo hasta el 70% de mi capacidad, de nuevo. Y comenzamos. Inhala. Exhala. Inhala profundo. Retención, Kumbhaka. Puedes activar el piso de la pelvis también, Mula Bandha. Exhala. Inhalas hasta el 70%. De nuevo. Inhala. Exhala profundo. Inhala inhala profundo. Retención, Kumbhaka. Exhala despacio. Lentamente puedes volver a abrir tus ojos. Hay algunos pranayamas que los puedes utilizar más en la mañana y hay otros pranayamas que los puedes utilizar más en la noche. Los pranayamas para la mañana, por ejemplo, yo te recomendaría hacer pranayamas como como el que acabamos de hacer, que son pranayamas que te van a generar energía, ¿no? Que vas a comenzar a activar muchísimo tu cuerpo. Mientras que, por ejemplo, el pranayama de Ujjayi o respiración alterna, yo te lo recomendaría. Puede ser bueno para la mañana y en la noche, pero a la noche queremos bajar, queremos calmarnos. Entonces comenzar a cerrar las puertas, comenzar a enfocarnos más hacia la respiración interna, ya respiraciones, por ejemplo, más altas como Kapalabhati, que está en la zona alta, que se activa, es similar a la que hicimos abajo, pero es un poco más arriba. También generan energía. Entonces yo diría que respiraciones más enfocadas a la meditación, como la respiración Ujjayi y la respiración alternada, son mejores para dormir a la noche. Yo a la noche generalmente pues también les recomiendo tomarse un rato para meditar. Tomarse la meditación en la noche es excelente para dormir muy bien. Y la respiración en la mañana, la meditación, perdón, también es excelente para comenzar el día, ¿no? La meditación como, como el ibuprofeno, se recomienda para todo. Saben que muchas veces nos ponen como elementos para concentrarnos cuando meditamos. Usamos los mantras, usamos imágenes, escuchamos audios, ¿no? Tenemos como muchos elementos
Yo creo que el mejor de todos, sin tocar temas religiosos ni tocar, es la respiración. Ustedes se dan cuenta, cada vez que entran a un salón de yoga, todos los profes lo decimos, enfócate en tu respiración. Y eso para comenzar a meditar, para buscar un estado meditativo, es una excelente opción. Las que más me gustan a mí son el OM y la respiración, particularmente. Sí, el OM es increíble para poder centrarnos y bajar como toda nuestra desorden mental, ¿verdad? Sí, señora. Ese es increíble. David, qué delicia que nos hubieras podido acompañar, qué delicia aprender de todas estas respiraciones que puedan aprender. Seguramente hay unas que van a ser más fácil que otras para practicar, pero por ejemplo con la de alternancia, esa es la más fácil para verdad, para empezar, para concentrarnos. En la de la garganta, miren, úsenla emocionalmente, es su herramienta, úsenla. Cuando ustedes están y sienten que no se pueden concentrar, usen una respiración que les ayude a concentrarse. Cuando ustedes sienten que necesitan energía, usen su respiración. Cuando necesitan sacar la energía, cuando necesitan, Dios mío, no puedo parar, necesito calmarme, usen su respiración. Es nuestra herramienta. Yo diría que es como la fuente de la juventud o la fuente de la salud más que de la juventud, porque ¿quién quiere juventud sino salud? La fuente es esa, que usen su respiración. Cuando ustedes vieron la típica, cuando no saben cómo comunicarse con alguien, respiren antes de hablar, respiren sus palabras. Fíjense que estamos hablando del mismo chakra, ¿no? La garganta y la respiración. Por eso emocionalmente el pecho se llena tanto, porque es que nuestro corazón y nuestros pulmones y nuestra respiración están súper conectadas a esto. Tú tienes miedo y se te acelera el corazón y se te agita la respiración de una. Tú estás con pereza y comienzas a bostezar. Por ejemplo, mi abuela, y tal vez muchos pueden decir esto, mi abuela le dolía algo y mi abuela se comenzaba a dar golpes y eructaba. O sea, encontraba bienestar físico directamente de un músculo generando ese sonido. Y si ustedes comienzan a ver, hay muchas personas que tienen esa conexión dentro de la respiración y su cuerpo físico. Entonces, entre más ustedes se conozcan y se conozcan su respiración, les aseguro que todo lo demás que hacen en la vida cambian. Es una perspectiva muy diferente. Y sin embargo, como que lo manejamos todos en una forma muy inconsciente, porque claro, la tenemos, no necesitamos ponerle atención, entonces ¿por qué mejorarla o por qué ponernos conscientes de ella si lo hacemos inconscientemente, verdad? Ese es el gran reto que tenemos. Así es. Ser conscientes de nuestra respiración. David, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Ok, dale, muchas gracias. Que estés muy bien. Okay. Santa Marta. Si vienen a Santa Marta, me buscan.